Hola amigos del mundo, bueno, comenzamos una semana más con esto que pretende ser un resumen de las noticias más destacadas de la semana. Comenzaré este informe con dos noticias, por definirlas de alguna manera, curiosas, por lo menos. ¿Recuerdan la isla a la cual fue enviado Napoleón al exilio? ¿La isla de Santa Elena? Bueno, sí, fue una colonia británica y hoy, si el gran emperador supiera que de allí podría haber escapado, dado que por primera vez en la historia un vuelo comercial unirá la isla con el continente. Es una isla, una de las más remotas del mundo. Se encuentra habitada simplemente por muy poca gente, 5.000 habitantes, y tiene 17 kilómetros por 10 kilómetros de espacio habitable. Desde Johannesburgo está un vuelo de 2.000 kilómetros, ¿sí? Serán necesarios que se recorra para llegar. Su territorio, como digo, es muy pequeño y los pocos habitantes que allí se encuentran han sobrevivido gracias al barco Royal Mail. En fin, si Napoleón supiera. Y aquí en Canadá, país que me ha recibido como ciudadana y se lo agradezco en el alma, hoy la polémica nuevamente es el uso del niqab por parte de las mujeres musulmanas. Y en este caso, una mujer pakistaní, abogada, se niega a asistir a la ceremonia de ciudadanía porque se le exige que muestre su rostro. Y ella, claro, su religión, según ella, no se lo permite. El primer ministro actual, Stephen Harper, dijo que es una falta de respeto acudir a una ceremonia como es la ceremonia de ciudadanía, en la que se jura fidelidad a la reina Isabel y ante un juez, las personas que intentamos vivir en este país nos comprometemos a hacerlo bajo las normas y leyes que rigen este país. Es un debate, lo seguirá siendo, y creo que el debate se instala justamente cuando las religiones extremas pretenden llevar sus creencias al ámbito público. En fin, seguirá el debate y nada más y nada menos, ya que las elecciones en este país federales serán la semana próxima, ese es un tema, aunque parezca mentira, que define la tendencia de los candidatos. Bueno, hace mucho, por otra parte, no hablamos de Siria. Lamentablemente es una tragedia la que allí se sigue viviendo. No puedo creer cuando leo que los muertos en este país llegan a 320.000 y son 8 millones los desplazados que se han convertido en refugiados en muchos países de Europa, Australia, los países nórdicos, Canadá, Estados Unidos. Como dije antes, en este país, Canadá de Norteamérica, las elecciones serán la próxima semana y el tema de los refugiados también es un tema de campaña. El primer ministro actual, candidato del Partido Conservador, dice que recibirá a los refugiados, pero siempre con responsabilidad. Se ha comprometido a recibir 10.000 refugiados más de los 10.000 que ya se había comprometido. Por ahora, solamente han entrado en calidad de refugiado a Canadá 2.500 personas. Y como decía, en lo que definí hace muchos informes una novela por capítulos, refiriéndome a Grecia, bueno, esta novela se vuelve a escribir cuando los habitantes de este país, gente magnífica, intentan seguir escribiendo su historia. El presidente Tsipras, Alexis Tsipras, se había retirado del poder y de la contienda política cuando el país aceptó, y él mismo aceptó, las condiciones de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para tratar de conceder a este país una tercera ayuda económica, pero claro,
aceptando las condiciones de estos foros internacionales económicos. Hoy, Alexis Tsipras vuelve a ganar y casi por mayoría con su partido de, no diría extrema izquierda, pero sí de una izquierda realmente con una tendencia importante hacia este sector ideológico. Obtuvo el 35%, mientras que los conservadores obtuvieron el 28%. Tsipras se comprometió a eliminar la corrupción, y lo vengo diciendo en todos los informes o en casi todos cuando tengo oportunidad. La corrupción es un mal endémico que lleva a los países emergentes, tanto latinoamericanos como algunos países europeos, ni hablar de África y Asia, lo lleva a la ruina. La corrupción está instalada en el pueblo a todos los niveles, a niveles simples, microeconómicos, pero también macroeconómicos. A esto se comprometió el presidente Tsipras. Veremos cómo Grecia continúa escribiendo esta tragedia económica que representa Grecia para Europa y el mundo. Como tampoco puedo entender, como decía antes, los 320.000 muertos en Siria en esta guerra civil espantosa. Tampoco puedo entender cómo una guerra civil pueda durar 26 años. Sí, así sucedió en Sri Lanka, este país del sur asiático que durante 26 años sufrió la guerra entre el poder y las minorías. Es un país con muchas minorías. Y hoy parece mentira que después de que la guerra civil haya terminado en el año 2009, hoy un informe de las Naciones Unidas publica en un catálogo de 220 páginas la descripción del horror. Me pregunto, muchos han definido a las Naciones Unidas como un cul-de-sac burocrático, o sea, como un camino sin salida burocrático. Hoy, a 6 años de finalizada la guerra, se recuerdan los horrores que la misma causó. ¿Para qué? ¿Por qué ahora? No lo sé. Bueno, lo que sabemos es que Sri Lanka ha sufrido por 26 años. Es difícil entender cómo las minorías no logran ponerse de acuerdo en estos países que, por definirlos de alguna manera, son pobres, también en espíritu, porque las minorías deben ponerse de acuerdo, sobre todo las minorías étnicas. En Norteamérica, tierra de promesas y elecciones por estos días, como dije y vengo diciendo, Canadá definirá sus destinos con los 3 principales candidatos, que son Stephen Harper, del Partido Conservador y primer ministro actual, el demócrata Tom Mulcair y el liberal Justin Trudeau. Veremos quién gana. El 19 iremos felices a las elecciones democráticas y federales de este gran país de Norteamérica. Y para finalizar, una buena noticia, y que es que las muertes por malaria han disminuido drásticamente en el mundo. Aunque no se pueda creer, esta peste, la malaria transmitida por un insecto, un mosquito, ha disminuido simplemente con el uso de mallas o nets rociadas con insecticida. La cantidad de niños que podrían haber evitado la muerte en África si estas mallas se hubieran distribuido a tiempo. Como lo define la UNICEF, no es una victoria que hay que festejar, sino que es una victoria junto con medicinas, por supuesto, y detección temprana, que hay que mantener, una victoria que hay que usar simplemente para mantener. En los últimos 15 años, como dije, en África sobre todo, y en el África subsahariana, se han disminuido los casos, pero todavía queda mucho por hacer. La UNICEF ayuda, y este sí es un organismo a quien me saco el sombrero para felicitar la ayuda que hace en África, ya sea con vacunas y tratando de eliminar esta peste y tratando de llevar alimentos o enseñando a las mamás cómo cultivar para que sus niños no mueran de hambre. Termino este informe con esta buena noticia y con un poco de curiosidades
y bueno, y demás. Esta semana se están repartiendo los premios Nobel y habiendo estado en Noruega y en Suecia, lugar del nacimiento de Alfred Nobel, me referiré a esta entrega de premios y a este festejo del arte, la ciencia, la literatura, la paz sobre todo. Me referiré en informes posteriores. Muchísimas gracias por escucharme, por supuesto. Siempre espero esta comunicación y este feedback del cual los periodistas nos nutrimos. Gracias, hasta la próxima. Con mucho gusto, desde Montreal para el mundo, Silvina Vázquez.